Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Luisa, y esta historia me pasó por allá de 2013. No sé si tenga una explicación lógica, pero para mí fue la experiencia sobrenatural más rara que he vivido. Y pronto entenderás por qué se me hace tan pero tan difícil que fuese una coincidencia y ya. Yo tenía 18 años en ese entonces, y había empezado a trabajar en una de las tantas farmacias similares que hay aquí en Monterrey. No había logrado entrar a la universidad y, para no quedarme sin hacer nada por un año, empecé a trabajar y a ahorrar. Igual usaba mis mañanas para estudiar y, como siempre he sido muy nocturna, no tuve problema con aceptar el turno de la noche en la farmacia. Cerrábamos a eso de las 10 de la noche, y mientras contábamos el dinero de las cajas y dejábamos todo listo para la gente del turno de la mañana, se nos podían hacer las 11 de la noche fácilmente. Por suerte vivía bastante cerca y un compañero solía darme un aventón de vez en cuando. El punto es que en esa sucursal había una botarga de Dr. Simi. Conocí al chico que se lo ponía. Era un par de años mayor que yo y la verdad es que siempre tenía una buena actitud. También sabía que siempre trabajaba hasta eso de las 3 o 4 de la tarde. Así que el resto del tiempo el disfraz de Dr. Simi estaba colgado en la trastienda, esperando que él volviera a ponérselo al día siguiente. El día que sucedió esto, recuerdo claramente que estaba llegando a la farmacia caminando, y Dr. Simi seguía afuera. Lo saludé como siempre, pero noté que del lado derecho de su traje había una pequeña mancha de aceite o suciedad. No estoy segura de qué era, pero sé que se notaba bastante sobre el traje blanco de Dr. Simi. Le pregunté por la mancha, y me dijo que no tenía idea de cómo se la había hecho, pero que él se encargaría de limpiarlo otro día. Era necesario porque la mancha la tenía en el hombro, y se notaba bastante incluso de lejos. Entré a la farmacia y comencé mi turno poco después. El chico entró. Dejó el disfraz de Dr. Simi colgado, y el turno continuó con bastante normalidad hasta eso de las 7 u 8 de la noche. Creo que era martes o miércoles y había poca actividad en la farmacia, incluso menos de lo usual en el turno de la noche. Como mucho habían entrado 2 clientes a esa hora. Así que mis 2 compañeras y yo estábamos aburridas, y cada quien estaba en lo suyo. Yo me quedé frente a mi caja, que me daba vista completa hacia la entrada de la farmacia y hacia el exterior. Pasaron las horas y creo que eran tal vez las 9:30 cuando de pronto noté algo de reojo. Fue un movimiento rápido, pero que llamó mi atención. Me di la vuelta para ver si era alguna de mis 2 compañeras llamándome, pero no vi a ninguna. En su lugar solo vi el traje de Dr. Simi colgado en la parte de atrás y poco más. Me levanté de mi puesto y fui a platicar con ellas que estaban en el depósito. Y después de un rato volví a mi caja. De nuevo no había clientes y la calle afuera de la farmacia estaba vacía. Yo no podía usar mi teléfono en horario de trabajo, así que tenía la mirada perdida hacia la nada. Y sabrá Dios cuánto duré así, hasta que de pronto una silueta blanca empezó a caminar frente a la tienda, con pasos lentos y torpes. Era un Dr. Simi, el Dr. Simi de la tienda, y lo supe por la mancha que tenía en el hombro, exactamente la misma que tenía cuando llegué a la farmacia. Me levanté de golpe y miré hacia la trastienda, pensando que alguien se había colado sin que lo viéramos, y se lo había robado, pero, para más confusión mía, el traje estaba ahí colgado, y sin embargo, volví a ver hacia el frente y logré verlo una última vez, mientras desaparecía de mi campo de visión cruzando por la esquina. Llamé a mis compañeras en medio de un ataque de nervios, y cuando al fin lograron entender lo que les decía, ellas me dijeron que seguro solo era coincidencia, que había muchos trajes de Dr. Simi, pero no habían terminado de decir la oración, cuando la cabeza del Dr. Simi que colgaba de la pared se cayó de golpe al suelo, sin nada que lo provocara. Ese traje queda bien colgado en un perchero y nunca se había caído. Nada justificaba que, sin que nadie lo tocara ni siquiera, esa cabeza cayera sin más. Todas nos quedamos mudas y sin saber qué decir, y lo cierto es que se notaban los nervios repentinos en todas ahí. Yo terminé caminando hacia la cabeza,
La puse en su sitio y las tres nos quedamos juntas hasta que se hizo hora de cerrar. Nos apuramos para terminar, y tal vez era su gestión de aquí en adelante, pero sentí que la farmacia se había vuelto incómodamente silenciosa. Al final llegué a mi casa sin poder sacarme el asunto de la cabeza. Al día siguiente mi compañero, el que se ponía el traje, estaba de nuevo frente a la tienda, y ya había limpiado la mancha. Me tomé unos minutos para contarle lo sucedido, y él me preguntó si podía darle mi número. Se lo di, y esa noche me escribió, explicándome que había vivido una que otra cosa extraña con ese traje puesto, pero que no se lo había comentado a nadie para no quedar como un loco o algo así, pero que más de una vez él había notado que al traje le salían manchas de la nada, sin importar el cuidado que tuviera de no recostarse de paredes ni tocar nada, y que en ocasiones escuchaba cosas cuando tenía la cabeza de Dr. Simi puesta, pero que cuando miraba alrededor no había nadie. Esto solo le pasaba cuando se ponía el traje, y aunque él sabía que todo puede tener una explicación lógica, algo en el fondo le dice que no es el caso. Y a mí me pasa lo mismo. Dejé de trabajar en esa farmacia varios meses después cuando entré a la universidad. Y aunque me quedaron muchas buenas experiencias y algunos amigos, debo decir que siempre sentí que había algo raro con ese traje de Dr. Simi. Continuamos. Hace 3 días me sucedió una de las cosas más raras de mi vida, y espero que alguien de la comunidad pueda explicarme qué demonios pasó aquí, ya que la verdad, yo no le encuentro explicación. El contexto es simple. Mis padres son 2 adultos mayores y los cuido desde hace algunos años. Ellos se mudaron a mi casa ya que en el pueblo donde crecí no hay clínicas ni hospitales que los puedan atender en un caso de emergencia. La salud de ellos no es la mejor, pero han estado saliendo adelante. Sin embargo, anoche mi padre tuvo una crisis respiratoria y lo llevé de emergencias al hospital para que pudieran atenderlo. No sé qué está pasando en este país, pero ni bien llegar, me dijeron que no tenían una serie de medicamentos para atenderlo y que debía comprarlos yo. Me encontraba con mi esposa en ese momento, y ella me dijo que se quedaría con mis padres, mientras yo iba a la farmacia a comprar lo que me solicitaban. Salí volando hacia la farmacia en el auto, pero, para mi horror, muchas de las que quedaban cerca del hospital estaban cerradas, a pesar de que supuestamente eran de 24 horas. Seguí conduciendo en línea recta, hasta que al fin llegué a una farmacia de cadena que estaba seguro de que me atenderían. Pasé directamente hacia la ventanilla desde mi auto, y me quería arrancar los cabellos. No había ningún empleado detrás. Tengan presente que, en ese momento, mi paciencia estaba completamente rota. Lo único que me pasaba por la cabeza en ese momento era que mi papá se estaba muriendo en la sala de emergencias de un hospital deshecho y nadie nos estaba ayudando. Toqué la bocina desesperado y volví a dar la vuelta a toda velocidad. Y esta vez, alguien estaba detrás de la ventanilla. Una chica güera con los ojos bastante grandes. Eso lo recuerdo bien porque, en serio, por un segundo me sacaron de onda sus ojos. No quiero dar a entender que fuera fea, o que tuviera ojos de pez, pero sus ojos resaltaban, sobre todo por el color ya que eran bastante azules. Me bajé del auto y le dije que necesitaba una lista de medicamentos que me había dado el doctor. Se lo dije con mucha urgencia, pero ella mantuvo la calma, y mientras buscaba todo no dejó de disculparse, con que su compañero estaba en el baño, enfermo del estómago, y por eso no me había podido atender antes. La precisión con la que me fue pasando todo me llamó mucho la atención, y también el hecho de que me estaba soltando las cosas una a la vez, sin ni siquiera haberlas pagado, aunque debo decir que en ese momento yo estaba tan abrumado por lo que estaba pasando, que tampoco le di mayor importancia. Cuando terminó de darme todo lo que me pidieron, intenté sacar la tarjeta de débito para pagar, pero noté con angustia que en el ajetreo de sacar a mi papá de casa, había dejado mi billetera y hasta mi móvil. No tenía cómo pagar. Ella negó con las manos, con una sonrisa muy cálida en su rostro.
Le dije, angustiado, que no tenía efectivo, casi llorando, pero ella me dijo que no me preocupara y que fuera... Y esto sí me dejó frío frente al cristal de la ventanilla. Que fuera a salvar a mi papá. Yo jamás le dije para quién era todo lo que estaba comprando, ni qué estaba pasando por mi cabeza. Ella simplemente lo adivinó o algo así. Por un instante toda mi urgencia desapareció, y quise quedarme para preguntarle qué me había dicho, y pedirle que me explicara cómo lo supo. Pero como si de nuevo ella me estuviera leyendo la mente, me señaló hacia adelante y me dijo que me apurara. De verdad estaba muy confundido, y sigo estándolo, pero le hice caso. Me monté en mi carro y volví al hospital. Afortunadamente llegué a tiempo. Mi padre estaba estabilizado y pudieron atenderlo como es apropiado. Han pasado varias horas y, por un lado, me sigue molestando que el hospital no tuviera los insumos que me mandaron a comprar. Pero por otro lado no puedo quejarme de la calidad de los doctores. Mi mamá y mi esposa volvieron a casa, y yo me quedé con mi papá el resto de la noche. Y mientras las horas pasaban y me fui quedando más tranquilo, el recuerdo de esa farmacéutica me empezó a rondar por la cabeza, y lo raro que había sido todo. Para empezar, que no estuviera desde el principio en la ventanilla si su compañero estaba en el baño. Pero luego, su apariencia, rubia, pálida, su forma de hablar tan tranquila y, más importante aún, que no quisiera cobrarme y que además adivinara lo que me estaba pasando con esa exactitud tan sobrenatural. Decidí que en cuanto mi esposa y mi mamá volvieran para hacerme el relevo, volvería a la farmacia para pagar lo que me había llevado y agradecerle. Lo malo es que cuando llegaron mi esposa y mi mamá ya eran las 7 de la mañana. Regresé a la farmacia, que ya estaba abierta, para pasar al interior, y me dijeron que el turno había cambiado hacía una hora. Les pregunté a qué hora empezaba el turno de la madrugada, y después de quedárseme mirando muy extraño, me dijeron que a eso de las 10. Durante el resto del día intenté no pensar en el asunto. Fui a casa, me bañé, desayuné algo y me acosté a dormir un rato, luego de avisar en mi trabajo que no podría ir ese día. En la tarde volví a ir al hospital, y afortunadamente mi papá estaba bien. De hecho, estaba mejorando bastante rápido, lo cual era una buena señal, por lo que probablemente para el día siguiente, es decir, hoy, deberían darlo de alta. Sin embargo, de nuevo la imagen de esa farmacéutica se cruzó por mi cabeza, así que a eso de las 9, cuando mi esposa y mi madre decidieron que era hora de irse, yo les dije que las llevaba para poder quedarme con el auto, en caso de que hiciera falta ir a comprar algo en la madrugada. Luego de llevarlas volví al hospital, y me quedé con mi papá hasta eso de las 11, cuando una enfermera me dijo que debía dejarlo dormir. Debo aclarar que esto lo disgustó más a él que a mí, ya que mi papá se estaba aburriendo terriblemente y llevaba todo el día durmiendo y preguntando cuándo podría irse a casa. Yo aproveché la oportunidad, y a eso de las 11:30 tomé camino hacia la farmacia para averiguar la identidad de la farmacéutica que me había ayudado. De hecho, y creo que no exagero cuando digo esto, en gran medida esa mujer había salvado a mi papá, ya que cuando yo llegué al hospital, si bien estaba estable, eso no significa que estuviera a salvo. Cuando pasé frente a la ventanilla no estaba ella, sino un joven moreno, alto, un poco pálido. La verdad es que tenía aspecto de estar un poco enfermo, y eso me recordó que la güera me dijo que, en efecto, su compañero estaba mal del estómago. Me acerqué, y le pregunté si su compañera estaba por ahí, ya que quería darle las gracias por haberme ayudado el día anterior. La cara de confusión y extrañeza que me dirigió ese joven me hicieron sentir un calambre en las manos. Cuando terminé de hablar, el muchacho amablemente me preguntó: «Señor, ¿de qué está hablando? ¿Está seguro de que fue en esta farmacia?» No sé si les ha pasado esto, comunidad, pero personalmente, aunque soy fanático de las historias de fantasmas y del terror en general, jamás en mi vida hubiese esperado vivir un evento tan raro. Digo, mi mentalidad era que,
Si acaso los fantasmas existían, las historias les pasarían a otros. No a mí. Pero ahí estaba yo, en la farmacia del día anterior, preguntando por una farmacéutica que de pronto no existía. Insistí en que sí, que había estado ahí el día anterior, y que una güera me había atendido, ya que su compañero, es decir, el joven frente a mí, estaba mal del estómago. Cuando mencioné ese detalle, él se puso más pálido de lo que ya estaba, pero insistió en que él estaba solo en la farmacia, y que siempre, en todos los turnos, él estaba solo. Él pensó de inmediato que alguien había entrado a robar, y que me despacharon como una especie de acto de ayuda, pero yo le dije que tenía el uniforme puesto, que no era una mujer cualquiera. El joven llamó a su gerente, y no sé qué conversación habrán tenido, pero al final el muchacho se calmó, me cobró lo que me llevé el día anterior y me dijo que todo estaba bien. Cuando le pregunté qué había pasado, simplemente me dijo que su gerente lo convenció de que a veces sucedían cosas raras y que mejor las dejara pasar, cobrara, ya que seguramente faltarían los productos que mencioné en el inventario, y que no siguiéramos revolviendo el asunto. Pagué y me marché unos minutos después, convencido de que algo muy raro había pasado, y que seguramente el gerente sabía lo que había pasado, pero que no estaba dispuesto a compartirlo con nadie más. En lo que a mí respecta, real o no, esa mujer me salvó aquella noche de perder a mi padre, y a donde sea que esté, le agradezco lo que hizo. Continuamos. Mi nombre es Camila, y durante 2 semanas estuve trabajando en una farmacia de mi pueblo. Soy de un lugar muy pequeño del norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil, y la farmacia donde comencé a trabajar es bastante conocida en mi localidad porque, bueno, es prácticamente la única que hay. Hay otras 2 farmacias, pero son pequeñas y nunca estaban abiertas después de las 10 de la noche, así que cuando de verdad surge una emergencia, todos recurren a la farmacia donde yo trabajé. Es grande. Obviamente tiene venta de medicamentos, pero también tiene perfumería, alquiler de equipo médico, sillas de ruedas, muletas, un par de nebulizadores y hasta una cama ortopédica. En la tarde se llenaba de jubilados y de noche sí se quedaba bastante vacía, pero siempre llegaba algún cliente por ahí para comprar un expectorante o pastillas para el dolor de cabeza. Recuerdo claramente que entré un lunes, en el turno de la tarde. Quien me enseñó todo lo que necesitaba saber fue una mujer mayor, doña Marta, la dueña de la farmacia. Me dio un chaleco, me mostró el sistema, cómo funcionaba la caja, y me mostró dónde estaban las cosas. Todo normal, salvo por una sensación rara que, en su momento, preferí achacar a los nervios del primer día. Un frío que no venía de ningún aire acondicionado. La primera cosa pasó el miércoles, a eso de las 8 de la noche, cuando ya había bajado el sol y no quedaba fila en la farmacia. Mi compañero, un chico bastante callado al que llamaré Guille, se fue a la trastienda, y yo me quedé sola detrás de la caja, con la mirada perdida en la zona donde estaban en exhibición los materiales médicos. Ahí estaba un tensiómetro manual, de esos que tienen la pera, con el que les tomábamos la tensión a quienes lo necesitaban. Al otro lado de la farmacia había una señora buscando algo en las neveras, y en eso, sin que nadie lo tocara, escuché el sonido característico de la pera del tensiómetro buscando aire, como si alguien lo estuviera inflando, pero no había nadie junto al tensiómetro. Lo juro, la pera no estaba apretada, nadie tenía el dedo encima, y sin embargo, desde donde yo estaba parada pude ver que el relojito saltó a 120, y al segundo, la válvula se abrió con un sonido brusco que me hizo pegar un brinco. Debe estar dañado. Salí de detrás de la caja y lo bajé de donde estaba para revisarlo, y todo estaba en orden. Lo volví a colgar y Guille me preguntó que qué estaba viendo. Le conté lo que pasó y solo me sonrió antes de decirme que no le pusiera atención a esas cosas.
El viernes me mandaron al cuarto del fondo a ordenar las muletas por talla y eso. No había casi clientes, así que tuvo sentido que me mandaran a ordenar inventario. Las muletas estaban apoyadas en un rack metálico, una al lado de la otra, bien calzadas pero desordenadas. Acomodé de las más cortas a las más largas y cuando me di vuelta para traer un rollo de etiquetas, escuché el chasquido seco de aluminio contra baldosa. Una muleta cayó sin motivo aparente, ya que, como dije, estaban bien apoyadas en el rack. Fui a levantarla y delante de mí, una segunda se deslizó como si alguien hubiese tirado apenas de la empuñadura. Después otra y otra más. Terminé con 5 muletas en el suelo. No había corriente de aire. La ventana estaba apenas entreabierta. Guille apareció en la puerta, me vio agachada y dijo algo como: «Siempre se caen esas, están mal apoyadas». Quise creerle, aunque la verdad sí estaba bastante nerviosa a esas alturas. Las dejé encajadas con más fuerza. A la noche, Marta me pidió que, por las dudas, corriera el rack un poco más hacia la pared, para que no se asustaran los clientes por el ruido si las muletas se caían. Obviamente algo pasaba con esas muletas, porque durante las 2 semanas que trabajé ahí, se estuvieron cayendo una y otra vez. El sábado, poco antes del cambio de turno, estaba haciendo lo que me faltaba para terminar. La calle estaba vacía, y estaba apurada por irme. Le di al botón de total en la caja registradora, y la gaveta se abrió con su campanilla de siempre. Caminé al cuarto del fondo para guardar el dinero en la caja chica, cuando escuché el timbre de la caja registradora otra vez. Pensé que yo misma la había dejado mal cerrada. La empujé hasta oír el clic. Di 2 pasos, y de nuevo lo escuché. Esta vez me quedé ahí, mirándola. La señora Marta se había ido hacía horas. El chico que atendía en el turno de la noche aún no llegaba, y Guille se había ido hacía 15 minutos. Yo estaba sola, así que nadie podía estarme haciendo esa broma. La empujé con el costado de la mano, y esta vez sí permaneció cerrada. A los 5 minutos llegó el chico de la madrugada. Le deseé buena noche y me marché a mi casa a dormir. El lunes siguiente, a eso de las 8 o quizás un poco antes, estaba trabajando. Afuera lloviznaba, y una clienta trajo de vuelta una silla de ruedas en alquiler. La acomodé plegándola junto a las otras, con el freno puesto. Volví al mostrador. Pasó un rato y, por el rabillo del ojo, vi que una de las sillas se había corrido unos centímetros hacia el pasillo, como si alguien la hubiese empujado para pasar. Caminé hasta ahí. Noté que tenía el freno puesto, lo que me incomodó mucho, ya que entonces no me explicaba cómo había logrado salirse de su lugar. Esa misma noche, ya con el reloj clavado en las 10, la impresora de etiquetas, esa que usamos para poner nombre y precio a los productos, se disparó sola. La teníamos guardada en la parte de atrás, pero hacía un sonido tan característico que simplemente no la pude ignorar. El cliente que estaba atendiendo ni se inmutó, pero cuando terminé con él fui caminando a la parte de atrás y vi que, en efecto, la pistola, puesta sobre una mesa, se había activado sola. Coincidencia o no, 3 muletas se cayeron del rack. Yo estaba muerta de los nervios, y claramente no me sentía cómoda en mi lugar de trabajo, ya que no dejaban de pasar cosas raras una y otra vez. Guille simplemente ignoraba cualquier cosa que sucediera, y al sujeto del turno de la madrugada no había tenido oportunidad de preguntarle si había notado algo raro. El miércoles fue el día que me quebró. La señora Marta me pidió de favor que cubriera una parte del turno de la madrugada, y me pagaría bastante bien las horas extra que haría. Yo acepté de mala gana, pero bueno, el dinero que me prometió me venía tan bien que simplemente no se me ocurrió mantenerme firme y decir que no. Afuera no se escuchaba un alma, y yo estaba deseando que se hicieran las 2 para llamar a mi papá y pedirle que pasara a buscarme. De pronto empecé a oír golpes secos, espaciados, en el cuarto del fondo, como bastones contra el piso.
Pensé que eran de nuevo las muletas cayéndose o algo así, pero a la orquesta de sonido se unió algo nuevo, parecido a un grito ahogado. Ahí sí me asusté, pero pensé que era que alguien se había metido por la parte de atrás. Entré de golpe, y el depósito estaba vacío. Las muletas no estaban en el piso, pero eso sí, hacía un frío horrible, como si estuviera en una nevera. Di un paso y, de pronto, escuché que en la oficina se cerraron todas las gavetas del archivador, una tras otra, en cascada. Yo estaba sola en la farmacia, y ahora solté un grito horrible que creo que se escuchó en toda la calle. Salí corriendo de la farmacia y llamé a la señora Marta para contarle lo que había pasado, y no muy después llamé a mi padre para decirle que fuera a buscarme. La señora Marta intentó darme a entender que no estaba pasando nada, y que en cualquier momento llegaría el chico de la madrugada, pero que por favor no dejara la farmacia sola. A decir verdad, no sé cómo logró convencerme, y volví a entrar a la farmacia, pero al menos mi papá llegó al rato, y me hizo compañía hasta que el chico de ese turno llegó. Me quedé con él un rato hablando, y me dijo que desde siempre esa farmacia había tenido algo raro, pero que él había aprendido a ignorarlo para no asustarse tanto y poder trabajar en paz. Al día siguiente la señora Marta me explicó más o menos lo mismo, pero insinuando que aquello era inofensivo y que por favor intentara ignorarlo. Y en serio, lo intenté. Al día siguiente entré a mi turno con todas las intenciones de mantener mi empleo, y todo iba relativamente bien hasta eso de las 9 de la noche. En ese momento la tensión y la anticipación de que algo raro fuera a pasar me hicieron sentir muy cansada. Le avisé a Guille que iría al baño, y me fui a lavar la cara. Me mojé la nuca, y cuando levanté la mirada, desde los cubículos logré ver una cara que me devolvía la mirada. Salí corriendo del baño y le dije a Guille que había alguien en el baño, y cuando volvimos me dijo que seguro confundí una de las papeleras con una cara. Pero por Dios, no estoy loca. La cara se asomaba desde debajo de la puerta de uno de los cubículos, y era blanca como una hoja de papel. Esa misma noche la caja registradora se abrió 2 veces más, y yo, con todo eso pasando y, sumado a lo que sucedió el miércoles, decidí que no podía seguir en ese trabajo. Al día siguiente hablé con la señora Marta. Me disculpé con ella, pero le dije que no podía continuar. La verdad es que fue muy comprensiva, y me dijo que me pagaría un poco más de lo que me correspondía por esas 2 semanas de trabajo, pero que por favor intentara ser discreta y no esparcir el rumor por el pueblo. Yo acepté, y de hecho lo sigo haciendo, ya que esa farmacia sigue abierta. Obviamente cambié los nombres de todos los involucrados para no afectar a la señora Marta con este relato. Entregué el chaleco ese mismo viernes. Conté la caja por última vez. Me despedí de Guille y me marché tranquila, sabiendo que no tendría que soportar ninguna nueva extrañeza dentro de esa farmacia. Y no volví. De hecho, siempre que necesitaba comprar algo, prefería ir a otra farmacia o simplemente dejar que fuera mi papá o alguno de mis hermanos en mi lugar. Conseguí trabajo a los pocos días en un almacén grande del lado de ruta, con música de fondo y clientes que compran al por mayor varios productos para sus negocios. A veces, si paso por la esquina de la farmacia, veo la luz de tubo encendida en el fondo y me agarro el antebrazo. Lógicamente, terminé teniendo pesadillas con ese lugar, y constantemente sentía que algo o alguien me agarraba mientras dormía. Por suerte, esa sensación desapareció con el pasar de las semanas. Si me preguntan qué creo, no tengo teoría. Les pregunté a muchas personas de mi pueblo si sabían algo de la farmacia grande, pero no había ninguna información relevante, ni siquiera mi abuela, que llevaba todos los años del mundo viviendo en ese pueblo, había escuchado alguna vez de alguna experiencia tenebrosa en la farmacia, lo que me lleva a creer que, o esto es algo muy reciente, o la señora Marta es muy buena, convenciendo a sus empleados de guardar silencio.
acerca de los eventos extraños que pasan ahí dentro. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Me llamo Ana y soy farmacéutica en una cadena muy conocida. Llevo años tras el mostrador, surtiendo recetas, explicando las dosis y peleándome con el sistema cuando se cae a medianoche. A mí me ha tocado trabajar en todos los turnos. En la mañana, con chavos buscando pruebas de embarazo, y en la madrugada, que ya es otra cosa. Luz fría y mucho silencio hasta que alguien llega de emergencia a la ventanilla. Me ha tocado ver las dos caras de la moneda en los años que llevo atendiendo aquí. Ahora, hubo alguien que me marcó especialmente, y esa fue una clienta que, sin falta, todos los miércoles y algunos viernes, pasaba por mi ventanilla a eso de las 10 de la noche. Doña Leti. Tenía 80 y tantos, y una sonrisa que me despertaba mucha ternura. Era delgada, casi siempre llevaba el mismo abrigo gris, un bolsito de tela donde traía una libreta y sus lentes. Traía su receta doblada con cuidado, con un montón de medicamentos prescritos para los huesos, la diabetes y, sobre todo, para la tensión. Recuerdo con claridad cómo señalaba con el dedo tembloroso el nombre de los medicamentos como si yo no me lo supiera de memoria. Losartán e hidroclorotiazida, la cual odiaba porque la mandaba demasiado al baño, y otra larga lista de medicinas que no voy a nombrar. El problema es que doña Leti siempre se iba con lo justo. Una cajita para 7 días, y a veces ni eso. Noté que en ocasiones dejaba de comprar medicina, y cuando tuve confianza se lo mencionaba, y ella me decía que todavía le quedaba, que un vecino le había dado y cosas así. No tenía por qué no creerle, pero igual, si la veía muy apretada, le ponía de mi bolsillo para que se llevara otra. A ver, no es que yo me considere una heroína, pero digamos que prefería comprarle una cajita de losartán, antes que descubrir que doña Leti había tenido una crisis hipertensiva. Nos hicimos cercanas en relativamente poco tiempo, ya que doña Leti era muy conversadora. Se ponía a echarme cuentos de sus vecinos y todo eso, y así fue como aprendí que vivía sola, que los muchachos, es decir, sus hijos, trabajaban lejos y que no siempre le podían mandar, que la vecina de arriba hacía ruido, que el frío de enero la tumbaba en cama porque le dolían los huesos, y todas esas cosas. Ella también se aprendió mis horarios y me preguntaba si ya había cenado, algo muy dulce de su parte, porque incluso se le hizo costumbre llevarme regalitos. En octubre me llevaba pan de muerto, y a lo largo del año dulces, o algún refractario con algo que había cocinado, y vaya que sabía cocinar bien doña Leti. Más allá de esto no hay mucho que decir. Era una señora educada, hablaba mucho, y era una clienta que me alegraba las noches porque se quedaba un rato a platicar conmigo en lugar de simplemente comprar e irse. Una semana, 3 años después de conocerla, dejó de venir. La siguiente también. Podría parecer normal para cualquiera, menos para mí. Mi compañero de trabajo me dijo que quizás había cambiado de farmacia por los precios, y yo quise escucharlo y quitarle peso a la cosa, pero mi subconsciente simplemente no se lo creyó. Pasé un mes entero sin saber de ella, hasta que un vecino de la colonia que a veces pasaba por paracetamol me contó, sin rodeos y con mucha pena, que doña Leti había fallecido en su casa por causas naturales. Tenía 87 años. Fue un golpe durísimo, porque me di cuenta de que acababa de perder a una amiga y ni siquiera había procesado que ya lo éramos. No pude evitar que se me salieran las lágrimas, y por unos minutos mi compañero tuvo que reemplazarme, pero al fin pude recuperar el aliento. El vecino seguía ahí, y me dijo dónde la habían enterrado y todo eso por si quería visitarla. Esa noche no sé cómo logré seguir trabajando, ya que la noticia me sentó como una patada de caballo en el pecho. Esa semana me tocó turno completo nocturno, de los que te dejan el cuerpo molido, y sumado a la mala noticia, puedo decir con sinceridad que fue una de mis peores semanas en el trabajo. En la madrugada,
Después de la 1, la farmacia se convertía en un lugar frío y silencioso, y esos días me parecía incluso más extraño. En pocas palabras, estaba muy triste, y estar en la farmacia sin nada que hacer durante horas me transmitía todavía más tristeza. Fue en esas circunstancias cuando pasó. Eran las 2:17 de la madrugada. Lo sé porque acababa justo de ver la hora en mi teléfono. No había nadie en ventanilla y de nuevo la farmacia estaba en silencio. Ni siquiera mi compañero se oía, por lo que asumí que se había quedado dormido o algo así. Yo estaba acomodando inventario en el estante de crónicos. Presión, azúcar, colesterol. Ordenar siempre me ha calmado, y estaba intentando distraerme con esa tarea. Cerré el cajón de los tensiómetros y en ese instante una ráfaga de aire frío me atravesó desde la ventanilla hasta la espalda, como si alguien hubiera abierto la trampilla que usamos para pasar los medicamentos y estuviera soplando aire desde la calle. De inmediato me di la vuelta e intenté, en vano, buscarle una explicación. Estaba segura de que no era el aire acondicionado. Lo teníamos en 23 y la corriente no vino del techo, sino de la ventanilla. Y lo había sentido claramente. Al final asumí que de alguna forma el aire se había colado por una rendija de la ventanilla. Me di la vuelta para seguir con el siguiente anaquel y escuché el golpecito seco de plástico contra el suelo. De la repisa de en medio junto a mis manos, se había resbalado una cajita de losartán, y con ella, una pequeña hilera de blísteres. No fue una avalancha, simplemente fueron unos cuantos que se cayeron justo a mi lado sin ninguna razón. Me agaché a recogerlas, y por tonto que suene, mientras agarraba los blíster, en un intento de maltratar el aluminio, noté que eran exactamente las mismas que siempre se llevaba doña Leti. Ojo, no son las pastillas más raras del mundo, quiero decir. El losartán es de lo más prescrito para los problemas de la tensión. Pero el dato se me clavó igual. Me puse de pie con el paquete en la mano y entonces sentí la mano. No un empujón, no un agarrón, sino una mano pequeña y gentil que se me posó un segundo en el hombro izquierdo, cerca del cuello, con una suavidad que supe interpretar como que no quería asustarme. Me quedé rígida, con la vista clavada en la etiqueta del estante. Antihipertensivos, AL. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. Claro que no había nadie. La ventanilla seguía cerrada, el pasillo vacío, y mi compañero al fin apareció al fondo de la tienda, sin enterarse de lo que me estaba pasando. Notó mi mirada y me hizo un gesto como preguntándome si todo estaba bien, y me puse a llorar. Sé que fue doña Leti quien se manifestó esa noche. Le pedí a mi compañero que me diera unos minutos, y como él sabía lo triste que estuve los últimos días, no me pidió detalles ni explicaciones de lo que me pasaba. Fui a la trastienda y revisé la grabación de seguridad en el monitor de la cámara. Vi mi espalda en blanco y negro, mi coleta moviéndose apenas, y nada más. Ni sombras ni luces raras. Solo yo quedándome quieta de pronto y dándome la vuelta unos segundos después, luego de haber recogido pastillas del suelo. No sé por qué lo hice, pero dije en voz bajita: «Buenas noches, doña Leti», como si estuviera despidiéndome de ella también. No esperaba respuesta, pero la hubo. No fue una voz ni nada parecido, sino un olor tenue que nunca había notado en la farmacia a esa hora. Agua de colonia. Un segundo, pero lo justo para que se me grabara en la memoria para siempre. Me fui a la caja, me senté y seguí trabajando durante el resto de la noche. Y a partir de ese día me sentí mucho más tranquila. El momento de confusión y duda también se me pasó gracias a que el timbre de la ventanilla sonó de golpe. Un taxista buscando un curita, una señora pidiendo algo para el estómago. Volví a la rutina y seguí hasta las 6. Asumí que lo que había pasado fue real, y el fin de semana visité la tumba de doña Leti. Me tardé un poco en encontrarla, pero lo logré, y le llevé flores y todo eso.
No es una historia que haya compartido con mucha gente, ya que siento que es un poco íntima, pero decidí enviarla para que quede un registro de ella. Me parece una linda historia, y sé que la comunidad no me juzgará, ni se pondrá quisquillosa con los pequeños detalles. Desde entonces visito su tumba, al menos 1 o 2 veces al mes. Así aprovecho y también visito la tumba de mis abuelos y eso. La buena señora Leti fue mi amiga por poco tiempo, y casi por accidente, pero la recordaré para siempre como una persona dulce y amable, que vivió una vida plena, y logró hacer mis noches de miércoles un poco más agradables. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Lucas, y trabajé 3 años de noche en una farmacia de cadena, de esas con ventanilla 24 horas. La sucursal era pequeña, y dado que vivimos en un pueblo pequeño del sur de México, lo cierto es que nos conocíamos entre todos incluso antes de empezar a trabajar juntos, y también conocíamos a la mayoría de los clientes. Éramos un equipo pequeño, Ángela en caja, yo en mostrador y depósito, y Raquel que hacía de todo con una calma que nos contagiaba. Si faltaba un lote, ella lo encontraba. Si el sistema se caía, ella lo levantaba. También estaba el supervisor Leonardo, que debo decir era demasiado estricto para su propio bien. Se estaba volviendo viejo prematuramente por preocuparse tanto por las cosas. Nos llevábamos como familia de turno nocturno. Nos cubríamos las espaldas, tomábamos café juntos. Nos hacíamos bromas tontas para aguantar despiertos después de las 3 de la mañana y bueno, en general nos cuidábamos entre nosotros. Puedo decir con total seguridad que si no hubiese sido por Ángela y Raquel, mi paso por el turno nocturno hubiese sido muchísimo peor. Por desgracia, a veces la vida es injusta y se lleva a aquellos que menos se lo merecen. Perdimos a Raquel un lunes. Salió de la farmacia a las 7 de la mañana. Se subió a un taxi y en una intersección un camión se comió la luz. Nos enteramos por el grupo de WhatsApp de la farmacia. El velorio fue al día siguiente. La familia estaba destrozada y su mamá nos agradeció a todos los del trabajo que estuviéramos allí. No sé decir más. El miércoles, todos tuvimos que volver al trabajo. Leonardo nos llamó, dándonos una charla breve de la nómina, las políticas y todo eso. Ángela y yo volvimos al turno de la noche sin Raquel. Y vaya noche la que pasamos. El letrero de abierto 24 horas no entiende de duelos ni del malestar que queda después de perder a un amigo. Aquella primera noche nada estaba igual. La ventanilla timbraba. Los clientes pedían lo de siempre. El trabajo iba bien. Pero al mismo tiempo, Ángela y yo nos sentíamos incompletos e incómodos mientras trabajábamos. Durante el resto del turno se nos perdieron las cosas, e hicimos mal muchas de las tareas que solía hacer ella. Éramos un desastre, pero había que continuar. Leonardo nos regañó y nos pidió que al día siguiente llegáramos más atentos. Al día siguiente llegué con el mismo desánimo que el anterior, pero dispuesto a no equivocarme para que la noche no se hiciera aún peor con los regaños de Leonardo. Fue esa noche de jueves cuando la primera cosa extraña pasó. Eran cerca de la 1 de la mañana y yo estaba reacomodando un estante lleno de pastillas, cuando vi por el rabillo del ojo algo que me hizo voltear, al fondo del depósito. Enfoqué la vista y vi agachada a Raquel, de espaldas a mí, como si estuviera revisando la caja frente a ella. No era una sombra ni Ángela, era Raquel, nítida, como si estuviera ahí de verdad. Solté un grito que me dio vergüenza inmediatamente y salí corriendo por el pasillo. Ángela vino desde la caja y me preguntó, ¿qué pasó? Pero ni siquiera le pude contestar porque no me salían las palabras. Le señalé el depósito como un niño y cuando volvimos los dos, el fondo estaba vacío. Por un momento, ella pensó en decirme que no hiciera bromas así, que estaba feo ponerse chistoso, pero se quedó en silencio y simplemente me dio unas palmaditas en la espalda para calmarme. Esto me lo confesó unas cuantas horas después.
Eso fue lo primero, pero no lo último. Los siguientes días no fueron más interesantes, pero sí estuvieron marcados por sucesos sin sentido ni explicación. Había una luz en el pasillo de dermatológicos que nunca fallaba, pero falló justo cuando Ángela iba caminando por ahí. Y aunque cambié la bombilla 3 veces, se hizo costumbre que se apagaran cuando alguien pasaba. No antes, no después. El lector de códigos cada tanto pitaba aunque nadie lo estuviera usando. En el cuarto de vacunas, la puerta amanecía cerrada con seguro cuando nadie la había cerrado. Y así muchos otros detalles, que hicieron sentir la farmacia con una vibra extraña y triste a la vez. Además, Raquel siempre fue muy ordenada, y por tonto que parezca, también se hizo notar de esa manera. Si dejábamos la caja registradora con la bandeja desalineada, aparecía perfecta. Si alguien dejaba un frasco sin frente, amanecía de cara. Era raro, pero estábamos dispuestos a aceptarlo, hasta que pasó lo del baño. Fue casi al final de ese mes. Eran las 3:00 de la mañana, y yo estaba en ventanilla entregando un jarabe para la tos y otras cosas cuando Ángela dijo que iba un rato al baño. El nuestro tiene un espejo grande con marco metálico justo frente a los lavabos. Arriba una lámpara de esas largas, por lo que sí, el baño estaba bien iluminado. Creo que no pasaron ni 2 minutos cuando escuché un grito horrible, como si la estuvieran matando. Leonardo, que hacía inventario en la oficina, salió al pasillo igual que yo, y juntos entramos de golpe en el baño. Ángela estaba con la espalda contra la pared, con las manos apretadas al pecho y apretando los ojos como si hubiese algo que no quería ver. Estaba como en estado de shock, hiperventilaba y, cuando nos sintió entrar, nos dijo una y otra vez que acababa de ver a Raquel por el espejo. Miré hacia el espejo y al interior del baño, pero no encontré a nadie. La sacamos del baño y, cuando al fin se calmó, nos explicó lo que había pasado. Ángela estaba lavándose las manos, cuando de pronto sintió algo raro, como si estuviera nerviosa de pronto, y cuando levantó la mirada hacia el espejo, vio a Raquel de pie en la esquina del baño, devolviéndole la mirada, y con una sonrisa rara. Ahí fue cuando Leonardo y yo escuchamos los gritos. Como podrán imaginar, a Leonardo no le hizo nada de gracia escucharnos contar historias de fantasmas en el trabajo, y empezó a revisar cámaras y las grabaciones de los últimos días. Obviamente no se veía nada de lo que mencionábamos, a excepción de las luces del pasillo que se apagaban y se prendían, pero él lo atribuyó a un fallo en los circuitos o algo así, y dado que el baño no tiene cámaras, Leonardo no pudo verificar que lo que Ángela y yo decíamos era cierto. En fin, le dio a Ángela un día de descanso para que recobrara la compostura, y ahí terminó todo. Ángela no volvió la noche siguiente, ni la que siguió. Nos seguíamos escribiendo por WhatsApp, y me explicó que no había renunciado por miedo como tal, sino porque, para empezar, Leonardo la tenía harta, pero era porque también tenía una imagen dulce de Raquel en su memoria, y no quería que esa imagen tan buena de ella se viera opacada por sucesos extraños. La verdad la entendí completamente, pero yo no podía simplemente renunciar, y me quedé en el trabajo un tiempo más. Ahora debo decir que después de que Ángela se fuera, siguieron pasando cosas, pero no fueron a peor. Al contrario, se fueron disipando poco a poco hasta que simplemente dejaron de pasar. En una ocasión la ventanilla sonó sin cliente, y una que otra ocasión mientras acomodaba inventario, abrí los cajones de las pastillas y vi alguna caja fuera de lugar, pero fuera de eso, nada que valga la pena mencionar. La chica nueva, una joven llamada Erika, dijo haber visto una sombra por el rabillo del ojo en el depósito, pero cuando volteó no había nada. Le dije que seguro vio mal y ya. Como dije, con el tiempo, su presencia o lo que fuera se calmó. Pasó el tiempo y conseguí un mejor trabajo. La farmacia sigue ahí, pero Raquel ya no se manifiesta en su interior. Creo que a Leonardo lo terminaron reemplazando, y yo aún mantengo contacto con Ángela y a veces nos acordamos de Raquel.